Se filtra audio secreto entre Horner y Checo Pérez. Revelaciones que cambian todo en Red Bull. El silencio en la sala de prensa de Red Bull se volvió sepulcral cuando el primer fragmento de audio comenzó a reproducirse desde los altavoces. Las voces inconfundibles de Christian Horner y Sergio Pérez resonaron con una claridad cristalina que no dejaba lugar a dudas sobre su autenticidad. Los periodistas presentes intercambiaron miradas de incredulidad mientras sus grabadoras capturaban cada palabra de una conversación que jamás debió haber salido de los pasillos privados del paddock. La filtración había llegado de la forma más inesperada. Un técnico de sonido que trabajaba en las comunicaciones internas del equipo durante la temporada había guardado inadvertidamente fragmentos de conversaciones confidenciales en su dispositivo personal. Cuando intentaba liberar espacio de almacenamiento, descubrió archivos que creyó eliminados meses atrás. Lo que comenzó como una simple limpieza de datos se convirtió en el descubrimiento más explosivo del año en la Fórmula 1. Christian Horner, el carismático jefe de equipo británico, había construido su reputación sobre el manejo inteligente de las relaciones internas y la diplomacia mediática. Desde su llegada a Red Bull Racing, demostró una habilidad excepcional para equilibrar egos, presiones externas y ambiciones internas. Su gestión había llevado al equipo a múltiples campeonatos y lo había establecido como una de las fuerzas dominantes en el automovilismo mundial. Por su parte, Sergio Pérez representaba el orgullo mexicano en la máxima categoría del automovilismo. Nacido en Guadalajara y formado en las categorías menores europeas, su llegada a Red Bull había sido vista como la oportunidad de su vida para luchar por campeonatos. La presión de ser el primer mexicano en un equipo de punta era inmensa, pero Checo había demostrado resistencia mental y velocidad suficiente para mantenerse como compañero de Max Verstappen. El audio filtrado correspondía a una conversación mantenida durante una de las carreras más tensas de la temporada. Los fragmentos revelaban un nivel de franqueza y tensión que contrastaba dramáticamente con las declaraciones públicas cuidadosamente preparadas que ambos ofrecían habitualmente a los medios. Era la diferencia entre la cara pública y la realidad privada de un deporte donde cada palabra podía significar millones de dólares y carreras destruidas. La calidad del sonido era sorprendentemente clara, sugiriendo que la grabación se había realizado durante una comunicación por radio interno del equipo. Las voces llegaban sin interferencias, permitiendo distinguir no solo las palabras, sino también los matices emocionales, las pausas significativas y la tensión subyacente que caracterizaba aquella conversación. Christian, necesito que seas honesto conmigo. Las decisiones estratégicas de las últimas carreras me están dejando como el villano de la película. ¿Es parte del plan o realmente crees que estoy perdiendo el nivel? La voz de Checo sonaba cansada, con un dejo de frustración contenida que rara vez se escuchaba en sus declaraciones públicas. Era evidente que hablaba desde un lugar de vulnerabilidad, buscando respuestas que le permitieran entender su situación dentro del equipo. La respuesta de Horner tardó varios segundos en llegar, y cuando finalmente lo hizo, su tono era más directo y menos diplomático que en sus habituales apariciones mediáticas. Sergio, vas a escuchar cosas que no te van a gustar, pero necesitas escucharlas. El problema no es tu velocidad. Nunca ha sido tu velocidad. El problema es que Max ha alcanzado un nivel que francamente no esperábamos ni nosotros. Y cuando tienes a alguien operando a ese nivel en el otro auto, las comparaciones son inevitables y brutales. Los periodistas en la sala de prensa tomaban notas frenéticamente mientras el audio continuaba reproduciéndose. Aquella conversación revelaba grietas en la fachada perfecta de uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1. Las tensiones internas, las dudas y las presiones que normalmente permanecían ocultas estaban siendo expuestas sin filtros. El fragmento siguiente era aún más revelador. Checo preguntaba directamente sobre su futuro en el equipo, y la respuesta de Horner contenía información que podría cambiar completamente la dinámica del mercado de pilotos. ¿Cuánto tiempo tengo realmente? Porque siento que cada fin de 1900 semana es un examen que no sé si estoy aprobando.
La pregunta colgaba en el aire con un peso emocional palpable. Era la vulnerabilidad de un piloto de élite reconociendo sus inseguridades, algo impensable en el ambiente público de la Fórmula 1, donde proyectar confianza absoluta es parte fundamental del trabajo. La respuesta de Horner fue igualmente directa. Tu contrato dice una cosa, pero la realidad del deporte dice otra. Tenemos presión desde Austria, tenemos presión de los patrocinadores y tenemos presión de Max, que francamente está en otro planeta. No es personal, Checo, es business. Y en este business, los sentimientos no pagan las facturas. Las palabras resonaron con una frialdad que contrastaba con la imagen pública de Horner como un jefe de equipo comprensivo y leal a sus pilotos. Era la cruda realidad de un deporte donde los resultados determinan destinos y las emociones deben subordinarse a los números. El impacto inmediato fue devastador. En las redes sociales, los hashtags relacionados con la filtración se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos mexicanos de Checo expresaban su indignación, mientras los analistas deportivos debatían las implicaciones de aquellas revelaciones para el futuro del equipo. Pero lo más inquietante era que la grabación parecía tener más contenido. Los fragmentos reproducidos hasta el momento representaban apenas unos minutos de lo que aparentemente era una conversación mucho más extensa. La promesa de nuevas revelaciones mantenía en vilo a todo el paddock de la Fórmula 1. En el motorhome de Red Bull, la tensión era palpable. Horner intentaba mantener la compostura mientras sus asesores legales evaluaban las opciones disponibles. El daño ya estaba hecho, pero necesitaban controlar la narrativa antes de que la situación se volviera completamente inmanejable. Cada minuto que pasaba sin una respuesta oficial aumentaba la especulación y permitía que la historia tomara vida propia. La segunda parte del audio se filtró exactamente 48 horas después, cuando Red Bull creía tener la situación bajo control. Esta vez, la revelación llegó a través de una plataforma de medios independiente conocida por sus exclusivas en el mundo del automovilismo. El timing no era casual. Se difundió justo antes de la conferencia de prensa oficial del equipo, maximizando el impacto mediático y dejando a Horner y Pérez sin tiempo para preparar una respuesta coordinada. Los nuevos fragmentos eran aún más explosivos que los primeros. La conversación se tornaba progresivamente más tensa, revelando aspectos del funcionamiento interno de Red Bull que ningún equipo de Fórmula 1 querría que se hicieran públicos. La presión desde Austria, mencionada vagamente en el primer audio, comenzaba a tomar forma específica. El problema, Sergio, es que tenemos a Helmut respirándome en la nuca cada vez que no ganas. Y cuando Helmut se pone nervioso, Dietrich se pone nervioso. Y cuando Dietrich se pone nervioso, todos nos ponemos nerviosos. La referencia a Helmut Marko y Dietrich Mateschitz era clara para cualquiera familiarizado con la estructura de poder dentro de Red Bull. Horner estaba revelando las presiones internas que rara vez se discutían públicamente, mostrando cómo las decisiones deportivas estaban influenciadas por dinámicas políticas corporativas que iban más allá del simple rendimiento en pista. La respuesta de Checo en esta segunda parte mostraba una faceta más combativa del piloto mexicano. Lejos de la resignación escuchada en los primeros fragmentos, ahora se defendía con argumentos sólidos y datos concretos. Christian, necesitas recordarles a esos señores en Austria que sin mi trabajo en equipo, Max no habría ganado el campeonato el año pasado. Yo dejé pasar victorias por estrategia de equipo. Sacrifiqué mis propias oportunidades por el bien común. Y ahora resulta que eso no vale nada. El audio capturaba perfectamente la frustración de un piloto que había cumplido su rol de escudero leal, pero sentía que su contribución estaba siendo subestimada. Era una queja legítima que resonaba con muchos segundos pilotos a lo largo de la historia de la Fórmula 1. La conversación tomaba un giro aún más revelador cuando Horner comenzaba a hablar sobre las presiones externas y los intereses comerciales que influían en las decisiones del equipo. Escúchame bien, Checo.
Tienes el mercado mexicano, tienes a Slim detrás, tienes un valor comercial que nadie puede negar. Pero al final del día, este es un deporte de resultados. Y los resultados se miden en décimas de segundo, no en audiencias televisivas. La mención a Carlos Slim, el magnate mexicano y uno de los patrocinadores más importantes de Checo, añadía una dimensión económica compleja a la ecuación. Era evidente que las decisiones sobre el futuro del piloto mexicano no dependían únicamente de su rendimiento deportivo, sino de un equilibrio delicado entre resultados, política interna y consideraciones comerciales. En México, la reacción fue inmediata y visceral. Los medios deportivos interrumpieron su programación regular para cubrir las revelaciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Checo, muchos expresando indignación por el trato aparentemente recibido por el piloto. Figuras públicas del deporte y la política mexicana comenzaron a pronunciarse, elevando el asunto a una dimensión casi diplomática. Mientras tanto, en el paddock de la Fórmula 1, los rivales de Red Bull observaban la situación con una mezcla de fascinación y oportunismo. Las filtraciones revelaban vulnerabilidades en uno de los equipos más exitosos del momento, y varios jefes de equipo ya especulaban privadamente sobre la posibilidad de fichar a Pérez si su situación en Red Bull se volvía insostenible. El fragmento más revelador llegaba hacia el final de esta segunda parte, cuando Horner hablaba abiertamente sobre las opciones consideradas para reemplazar a Checo. Tenemos 3 opciones realistas. Ricciardo está disponible y conoce la casa. Tsunoda ha mostrado progreso en AlphaTauri. Y está la opción de traer a alguien completamente nuevo del programa Junior. Cada opción tiene pros y contras, pero todas implican moverte a ti. La frialdad con la que se discutía el futuro profesional de Pérez resultaba impactante. Era business puro, sin consideraciones emocionales o sentimentales. Para Horner, claramente, se trataba de una decisión estratégica más similar a elegir una configuración aerodinámica o una estrategia de neumáticos. La respuesta de Checo a esta revelación mostraba la dignidad del piloto mexicano enfrentado a la incertidumbre. Si esa es la decisión que van a tomar, la acepto. Pero quiero que quede claro que nunca dejé de pelear, nunca dejé de dar todo lo que tenía. Y si me voy con la cabeza en alto, sabiendo que cumplí mi parte del trato. El audio terminaba abruptamente, sugiriendo que había más contenido por revelar. La expectación crecía exponencialmente, y cada hora que pasaba sin nuevas filtraciones aumentaba la tensión en el ambiente de la Fórmula 1. En Red Bull, la crisis de comunicación había alcanzado proporciones épicas. Los abogados del equipo trabajaban febrilmente para determinar el origen de las filtraciones y las posibles acciones legales. Mientras tanto, el Departamento de Relaciones Públicas intentaba diseñar una estrategia de respuesta que minimizara el daño reputacional. La situación se complicaba aún más por el hecho de que tanto Horner como Pérez tenían compromisos mediáticos ineludibles en los días siguientes. Cancelarlos habría enviado una señal de crisis aún más fuerte, pero aparecer públicamente sin una estrategia clara podría empeorar las cosas. La presión sobre ambos protagonistas era inmensa. Horner, acostumbrado a controlar la narrativa mediática, se encontraba en una posición defensiva inusual. Su reputación como gestor hábil estaba siendo cuestionada por primera vez en años. Pérez, por su parte, enfrentaba la disyuntiva entre mantenerse leal al equipo que le había dado la oportunidad de luchar por victorias o defender públicamente su posición ante las revelaciones. Los patrocinadores comenzaban a hacer preguntas incómodas. Algunos expresaban preocupación por la imagen del equipo, mientras otros buscaban garantías sobre la estabilidad de la alineación de pilotos. El valor comercial de Red Bull, construido sobre una imagen de excelencia y profesionalismo, estaba siendo puesto a prueba por primera vez en años. La tercera parte del audio, según rumores, sería aún más reveladora. Las especulaciones sobre su contenido mantenían en vilo a todo el paddock. Algunos sugerían que incluiría referencias directas a otros equipos o pilotos.
Otros creían que revelaría detalles sobre contratos y negociaciones. Lo único cierto era que la historia estaba lejos de terminar. La tercera y final parte del audio filtrado cayó como una bomba nuclear sobre el mundo de la Fórmula 1. Esta vez, la revelación llegó durante la sesión de clasificación del Gran Premio, cuando la atención mediática estaba fragmentada entre la acción en pista y el escándalo fuera de ella. La estrategia de timing era perfecta: máxima difusión con mínima capacidad de respuesta inmediata por parte de Red Bull. Los fragmentos finales revelaban el momento más crudo de toda la conversación. Horner y Pérez habían llegado al punto de máxima sinceridad, donde las máscaras diplomáticas caían completamente y emergían las verdades más incómodas sobre el funcionamiento interno del equipo austriaco. Checo, voy a decirte algo que nunca debería salir de esta habitación. Max no solo es más rápido que tú, Max es más rápido que cualquier piloto que hayamos tenido jamás. Y eso nos pone en una posición muy particular como equipo. La admiración de Horner hacia Verstappen era evidente, pero también revelaba la magnitud del desafío que enfrentaba cualquier compañero del neerlandés. No era simplemente competir contra un piloto talentoso, era medirse contra alguien que había redefinido los estándares de excelencia en Red Bull. La respuesta de Checo mostraba una madurez y comprensión sorprendentes de su situación. Lo sé, Christian. Lo he sabido desde el primer día, pero también sé cuál es mi valor para este equipo. No soy Max, nunca voy a ser Max, pero soy el mejor segundo piloto que pueden tener. Y si eso no es suficiente, entonces tal vez el problema no soy yo. La conversación tomaba entonces un giro completamente inesperado cuando Horner comenzaba a revelar información confidencial sobre otros equipos y pilotos. Era la parte más explosiva de toda la filtración. Mercedes nos ha contactado 3 veces este año preguntando por tu disponibilidad. Ferrari hizo una oferta informal después de Mónaco. Hay mercado para ti, Sergio. Mucho mercado. Y eso nos pone nerviosos porque sabemos que si te vas, perdemos más que solo un piloto. Esta revelación sacudía completamente el mercado de pilotos. La idea de que Mercedes y Ferrari estuvieran interesados en Pérez cambiaba todas las dinámicas. No era solo un piloto luchando por mantener su asiento, era un activo valioso que generaba interés en los equipos más prestigiosos de la parrilla. El fragmento más impactante llegaba cuando Horner hablaba sobre las presiones políticas dentro de Red Bull y cómo afectaban las decisiones deportivas. Helmut quiere traer a alguien del programa Junior. Dietrich quiere mantener el status quo porque los resultados comerciales son buenos. Yo estoy en el medio, tratando de tomar la decisión correcta para el equipo. Pero te voy a ser honesto. Hay días en que siento que estoy dirigiendo un circo, político más que un equipo de carreras. La frustración de Horner era palpable. El hombre que había llevado a Red Bull a múltiples campeonatos se sentía atrapado entre presiones contradictorias que iban más allá del simple rendimiento deportivo. Era una ventana única al funcionamiento interno de uno de los equipos más exitosos del automovilismo. Checo aprovechaba esta apertura emocional para hacer una propuesta que sorprendía por su audacia. Christian, te propongo algo. Dame garantías de 1 año más, sin cláusulas de rendimiento imposibles, y te garantizo que Max va a ganar el campeonato otra vez. Pero si me mantienes en esta incertidumbre constante, mi rendimiento va a seguir siendo inconsistente. Era una apuesta arriesgada pero inteligente. Pérez estaba reconociendo implícitamente que la presión e incertidumbre afectaban su rendimiento, pero ofrecía una solución concreta: estabilidad a cambio de resultados. La respuesta de Horner revelaba la complejidad de su posición. No, depende solo de mí, Checo. Ojalá fuera tan simple. Pero voy a pelear por ti en las reuniones. Tienes mi palabra. Solo necesito que me des munición con resultados en pista. El audio terminaba con un momento de silencio incómodo, seguido por sonidos de pasos alejándose. Era el final de una conversación que había durado casi 1 hora y que revelaba capas de complejidad raramente vistas en el mundo público de la Fórmula 1. La reacción inmediata fue apocalíptica.
Las redes sociales colapsaron temporalmente debido al volumen de interacciones. Los medios deportivos cancelaron su programación regular para cubrir exclusivamente las revelaciones. En México, el presidente de la República tuiteó su apoyo a Checo, elevando el asunto a nivel diplomático. Pero la reacción más significativa llegó de una fuente inesperada: Max Verstappen. El piloto neerlandés, habitualmente reservado en temas de política interna, publicó un mensaje directo y contundente en sus redes sociales. Checo es mi compañero y mi amigo. Hemos ganado juntos y seguiremos ganando juntos. Los audios no cambian nada de lo que realmente importa: el respeto mutuo y el trabajo en equipo. El apoyo público de Verstappen cambió completamente la narrativa. Ya no era solo una crisis de comunicación. Se convertía en una demostración de unidad que fortalecía la posición de Pérez dentro del equipo. Red Bull finalmente reaccionó con una conferencia de prensa extraordinaria. Horner apareció flanqueado por Pérez y Verstappen en una imagen cuidadosamente orquestada para transmitir unidad. Sus primeras palabras fueron directas. Las conversaciones privadas fueron sacadas de contexto y editadas para generar controversia. Reafirmamos nuestro compromiso con Sergio como piloto de Red Bull Racing. Pérez, por su parte, mostró una dignidad ejemplar. Las conversaciones difíciles son parte de este deporte. Lo importante es que siempre fueron conversaciones honestas, y eso habla bien del ambiente que tenemos en el equipo. Los abogados de Red Bull trabajaban paralelamente para rastrear el origen de las filtraciones. La investigación revelaba que el técnico de sonido había vendido los archivos a un intermediario por una suma considerable. Las acciones legales serían implacables, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, un efecto inesperado comenzó a manifestarse. La transparencia forzada, lejos de destruir al equipo, parecía fortalecerlo. Los fanáticos apreciaban la honestidad brutal de las conversaciones. Los medios comenzaban a elogiar la madurez con la que tanto Horner como Pérez habían manejado la crisis. 3 meses después de las filtraciones, Red Bull anunciaba la renovación del contrato de Pérez por 2 años más. Las cláusulas de rendimiento mencionadas en el audio fueron eliminadas. Era una victoria para el piloto mexicano, que había convertido una crisis en una oportunidad. En la siguiente carrera, Checo logró su primera victoria de la temporada. Mientras celebraba en el podio, las cámaras captaron un momento emotivo. Horner lo abrazaba con genuina alegría, mientras Verstappen lo felicitaba efusivamente. La imagen contrastaba dramáticamente con las tensiones reveladas en los audios. Los archivos filtrados se convirtieron en caso de estudio en escuelas de negocios y comunicación. Demostraban cómo una crisis de comunicación podía transformarse en una oportunidad de fortalecimiento si se manejaba con transparencia y autenticidad. El técnico de sonido que originó las filtraciones enfrentó consecuencias legales severas y fue vetado permanentemente de trabajar en la Fórmula 1. Su momento de fama había costado su carrera profesional. Un año después, en una entrevista retrospectiva, Horner reflexionaba sobre el episodio. Fue doloroso en el momento, pero nos enseñó la importancia de la comunicación interna. Ahora nuestras conversaciones difíciles siguen siendo honestas, pero también más conscientes del respeto mutuo. Pérez, por su parte, había encontrado una estabilidad que se reflejaba en sus resultados. Su rendimiento mejoró notablemente tras la renovación contractual, validando su argumento sobre el impacto de la incertidumbre en el rendimiento deportivo. La filtración de los audios, inicialmente vista como una catástrofe, se había convertido en un punto de inflexión positivo. Red Bull emergía más fuerte, más unido y con una comunicación interna más sana. Era una lección sobre cómo la transparencia forzada, cuando se maneja con integridad, puede generar resultados inesperadamente positivos. Los fanáticos mexicanos, inicialmente indignados, terminaron agradeciendo las filtraciones. Sin ellas, Checo podría haber perdido su asiento. En cambio, las revelaciones lo habían fortalecido y asegurado su futuro en el equipo más exitoso de la Fórmula 1.
La historia quedaba como un recordatorio de que en el mundo hiperconectado del deporte moderno no existen conversaciones verdaderamente privadas, pero también demostraba que la autenticidad y el respeto mutuo pueden superar cualquier crisis de comunicación.